Muy bien. Ya están los compañeros. Hola. Estão ligando aos pouquitos. Ya. Habilita nomás sea para que entren todos los compañeros. Ya. Martina. Muy bien. Vamos a comenzar el capítulo de receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. La siguiente, por favor. En primer lugar, definimos qué es un receptor. El receptor es aquella estructura que se encuentra en la membrana postsináptica y que tiene una especificidad solo para un receptor. Quiere decir que si secreta la neurona presináptica, por ejemplo, serotonina, entonces va a ir hacia un receptor de serotonina para poder generar un potencial de acción. Quiere decir que todos los receptores tienen un tipo de sensibilidad diferencial. Quiere decir que son diferentes en cuanto a su funcionalidad. Solo responden a uno. Hay una modalidad sensitiva que se llama el principio de línea marcada. Yo percibo un dolor en mi dedo de un pinchazo, es percibido por un receptor del dolor, va por una vía y va a ir a un área determinada de la corteza parietal, por ejemplo, cuando se trata de dolor, dependiendo de la intensidad, del tipo de dolor y de la localización anatómica, si es de mi mano, si es de mi pie o de otra estructura. Permanentemente estamos recibiendo una gran cantidad de estímulos. Por ejemplo, recibimos estímulos de luz, de frío, de calor, de gusto, estímulos luminosos, electromagnéticos como la luz. Los quimiorreceptores van a percibir el olfato, el gusto, la cantidad de los osmoreceptores que van a determinar un nivel de concentración de oxígeno, la osmolaridad de los líquidos, la concentración de CO2. Hay una clasificación de los receptores. Una es los receptores mecanorreceptores que responden a compresión y estiramiento. Los termorreceptores al frío y al calor, los nociorreceptores al dolor, estímulos químicos, los receptores electromagnéticos a la luz, los quimiorreceptores al gusto, como les decía. Muy bien. Esa sensibilidad diferencial que se llama es que cada receptor solo responde a un solo neurotransmisor. Por ejemplo, los conos y los bastones responden solo a estímulos de luz y no responden al frío y al calor. Los osmoreceptores van a estar estimulados solamente por la concentración osmolar de electrolitos que tiene el líquido extracelular. El dolor solo será percibido cuando existe una presión o un tacto. Hay una modalidad sensitiva también, ¿no? Que es el principio de línea marcada. El estímulo llega al receptor, este receptor transmite hacia una fibra un impulso nervioso que modifica la estructura. El estímulo modifica la estructura del
receptor. La siguiente. ¿Qué es? Ahí está lo que les decía. La siguiente. Muy bien. Ahí están los tipos de receptores, ¿no? Terminaciones libres, vulvares, el de Pacini, de Meissner, de Krauss, receptor piloso, órgano terminal, el uso muscular, hay el órgano tendinoso de Golgi. La siguiente. Mecanismos de los receptores. El potencial del receptor. Hemos visto que una neurona presináptica pasa la información o el estímulo a una neurona postsináptica y genera un potencial de acción. Ya hemos explicado aquello en el capítulo 5. Y vamos a ver que también el receptor tiene un tipo de potencial, es decir, tiene una cantidad. La amplitud de los receptores fluctúa entre 1 hasta 100 milivoltios. Hay receptores que responden a mecanismos de deformación mecánica, por ejemplo, cuando nos palpamos o cuando nos apoyamos. Otros son estimulados por productos químicos. Estos productos químicos abren canales iónicos. Otros de cambios de temperatura que alteran la permeabilidad de la membrana del receptor. Y los efectos de la radiación electromagnética, como la luz, modifican directa o indirectamente la membrana del receptor, haciendo que fluya una cantidad de iones a través de los canales. La siguiente, por favor. Potencial, la amplitud, ahí está, 100 milivoltios, y hay una relación proporcional entre el potencial del receptor con el potencial de acción de la neurona postsináptica. ¿Qué quiere decir umbral? Quiere decir que necesita una cantidad determinada de estímulo de una o varias neuronas simultáneamente para generar un umbral de estimulación. Quiere decir, por ejemplo, que una neurona postsináptica que tiene menos 65 milivoltios genera un potencial de acción por la acción de una o varias neuronas presinápticas. Estas tienen que generar desde menos 65 milivoltios hasta menos 45. Quiere decir que sumados todos ellos van a generar un potencial de 20 milivoltios. A eso se llama umbral de estimulación. Pero a veces no es necesario que sean varias neuronas presinápticas. Puede ser o puede ser una o dos que van a ser en forma repetitiva, o sea, varios estímulos hasta generar un potencial de acción de 20 milivoltios. Entonces, en ese caso, lo que se genera es un aumento en la frecuencia del potencial de acción. La siguiente, por favor. ¿Qué es transducción de estímulos sensitivos en impulsos nerviosos? Transducción quiere decir transformación. Si nosotros nos tocamos con un alfiler y nos pinchamos, se va a generar un flujo de corriente, ¿no es verdad? Se va a generar un potencial de acción de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Va a generar un potencial de acción del receptor. Ese receptor va a cambiar de estructura, va a cambiar de ¿qué? De concentración de iones. Va a tener una amplitud, ¿no es verdad?, del receptor. Eso, entonces, quiere decir, si el estímulo es muy intenso, entonces el potencial de acción del receptor también será proporcional a la cantidad o a la proporción de estímulo que tengamos. La siguiente. Muy bien.
Ahí tenemos el potencial del receptor, un ejemplo del corpúsculo de Pacini. Este es el que más se ha estudiado porque es bastante grande, ¿no es verdad? Tiene una cápsula, lamilíneas, tiene un axón desnudo, tiene las células de Schwann y la vaina de mielina en la parte inferior. Al lado derecho encontramos cómo se genera. El lugar donde dice área deformado es el lugar donde se ha producido el estímulo. ¿Y qué pasa dentro de este receptor de Pacini? Se difunde en una dirección, es decir, como que hemos dicho que el estímulo va siempre unidireccional, es decir, va en sentido periférico, va en sentido de proximal a distal. Genera un potencial de acción que es ayudado, vamos a decir, tanto por la vaina de mielina como por los nódulos de Ranvier para que se acelere el estímulo y vaya a través del axón hacia, por ejemplo, la unión neuromuscular, por ejemplo, o a determinada zona del cerebro. En la parte inferior vamos a ver la relación entre la amplitud del potencial que se genera en el receptor y la intensidad del estímulo. Va a llegar un momento en que va a estar estimulado al 100%. De ahí ya no pasa, es decir, que se genera un potencial capaz de generar un impulso nervioso que va en el sentido siempre anterógrado a través de la vaina de mielina que tiene el axón del corpúsculo de Pacini. La siguiente, adaptación de los receptores. ¿Qué quiere decir esto? Hay receptores que nunca se adaptan. Hay receptores que se adaptan lentamente. Hay receptores que se adaptan rápidamente. Ejemplo, ¿cuáles son los receptores que nunca se adaptan? Por ejemplo, si yo me pincho con un alfiler, no puedo estar permanentemente percibiendo el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El mecanismo reflejo es retirar la mano o el dedo del lugar donde nos hemos pinchado. Ese receptor nunca se adapta, porque lo contrario sería que nos adaptemos a una quemadura, digamos una plancha tocamos y el dolor está ahí y nos adaptemos y no sintamos. Va a generar una quemadura que nos va a producir un dolor intenso. Pero, por ejemplo, los receptores del olfato son los que se adaptan medianamente, vamos a decir, rápido. Si nosotros entramos y percibimos un olor a perfume en una habitación, ¿no? Después de unos minutos se van a fijar que ya no percibimos, no es que no percibimos, sino no sentimos con la misma intensidad, ¿es verdad? Otro, nos agarramos de la mano y permanecemos así durante varios minutos y los receptores del tacto se van a adaptar a la presión que hay entre dos manos. Y después caminamos por la calle, nos estamos agarrando de la mano, pero ya no percibimos esa presión sobre la región palmar, ¿no? Otra cosa que tienen de propiedad los receptores, predicen el siguiente movimiento o predicen la velocidad. Por ejemplo, en el cuello tenemos receptores que se adaptan a los distintos movimientos o que perciben los distintos movimientos que genera el cuello, ¿no es verdad? Por ejemplo, si yo hago extensión de mi cabeza, el siguiente movimiento que va a hacer, la flexión o corrección para una posición determinada. Y no va a ser que yo tenga que hacer este tipo de movimiento. Entonces, los receptores predicen la velocidad y la posición que deben tener. La siguiente, por favor.
Ahí están los receptores, ¿no? Los quimiorreceptores del dolor. La siguiente. Vamos a ver que este mecanismo de adaptación es una propiedad específica de cada receptor. El de Pacini es bioelástico y responde a la deformación, ¿no es verdad? Que genera un potencial de acción. Luego existe un proceso de acomodación, que es otro mecanismo de adaptación de los receptores. Se adaptan o se acomodan en forma progresiva a un determinado estímulo. La siguiente. Hay, como les decía, de adaptación lenta, de adaptación rápida. Hay receptores que nunca se adaptan. La siguiente. Ahí está, la función predictiva de los receptores. Otros receptores son los que se encuentran en el utrículo y sáculo a nivel de los conductos semicirculares. Estos se estimulan cuando uno hace movimientos de la cabeza. Entonces, los movimientos de la cabeza son predictivos. Igual los de flexión y extensión. Si yo flexiono mi brazo, la siguiente será una extensión del brazo y no será una rotación interna o interna. Ahí ya se predice. La siguiente. Este estímulo que ha sido percibido, vamos a decir, esta señal, este impulso nervioso que ha sido percibido, va a ser captado, o mejor, va a viajar a través de fibras nerviosas, que hay diferentes tipos de fibras nerviosas. En general, hay varias clasificaciones, vamos a ver enseguida, ¿no? Pero la más genérica es que existen dos tipos de fibras o de axones o de fibras nerviosas. Unas son las mielínicas y otras son las amielínicas. Las mielínicas, como tienen una buena cantidad de mielina, van a ser rápidas, van a transmitir el impulso desde 2 metros hasta 100 metros por segundo, ¿no? Hay una variedad. Mientras que las amielínicas son más lentas. Se dice amielínicas en el sentido pedagógico, pero no es que no tienen nada de mielina, tienen una pequeña cantidad de mielina. Estas transmiten entre 0,5 a 2 metros por segundo, ¿no es verdad? Hay otra clasificación en 1, 2, 3, en 4. La 1 a su vez se divide en 1A y 1B. Otras se clasifican en función a el tipo de función que tiene esta fibra nerviosa. Fibras sensitivas y fibras motoras. A un principio dijimos que todas las fibras pueden ser sensitivas o pueden ser motoras. La motora va a transmitir, por ejemplo, el estiramiento o el alargamiento de las fibras musculares. Va a transmitir el grado de tensión muscular. ¿A través de qué receptores? A través del receptor del uso muscular, que es una fibra de tipo A gamma, y la otra que va a ser de tipo A alfa, ¿no es verdad? La del músculo esquelético. El órgano tendinoso de Golgi es otro receptor motor. La siguiente, por favor. Ahí está las mielínicas, un poco más ampliado, y las amielínicas. Entre las amielínicas tenemos las del tacto grueso, la presión, cosquilleo, dolor tipo fijo continuo, los receptores del frío, del calor, y las fibras simpáticas de tipo C. Las mielínicas son de tipo A y las amielínicas de tipo C. La siguiente, por favor. La que sigue. No, ahí está.
Esta transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos. Ahí tenemos en el lado derecho de la imagen un clavo, un alfiler, que está estimulando a un área de la superficie de la piel. Vamos a ver que de acuerdo a la intensidad con que nos pinchamos con el clavo, van a ver que se van a estimular mayor o menor cantidad de fibras o de axones. Si es un estímulo débil, vean que ha estimulado unas 3 fibras. Si es un estímulo un poco más intenso, moderado, va a estimular mayor cantidad. Y finalmente, vemos si es un estímulo intenso, pues va a generar la estimulación de muchas fibras nerviosas. Eso va a depender de la intensidad del estímulo para generar mayor o menor cantidad de estímulos o de fibras estimuladas. La siguiente. La transmisión y procesamiento de las señales en grupos neuronales. Ahora vamos a ver. En el lado izquierdo vamos a ver una fibra nerviosa de entrada que va a actuar sobre un determinado campo de estimulación. Y vamos a ver que esta fibra nerviosa de entrada puede conectarse con una fibra, con varias fibras en forma colateral, es decir, está realizando una divergencia del estímulo y vamos a ver que se va a producir que existan zonas facilitadas, zonas de descarga y zonas facilitadas. Vemos ahí en el lado derecho la imagen, una fibra nerviosa que estimula tanto a la neurona a la neurona B y a la neurona C. Entonces, ¿qué está produciendo? Una divergencia y está excitando a zonas que pueden ser excitadas, inhibidas, o pueden ser zonas facilitadas, zonas de descarga o zonas facilitadas. A eso se llama, por ejemplo, este es un circuito de divergencia, ¿no es verdad? Que puede producir estimulación o inhibición, dependiendo del umbral de excitación y del receptor en la neurona postsinaple. Vamos a ver los circuitos que existen. La siguiente. Circuito de divergencia. Vemos el esquema A. Vamos a ver que nace de una neurona en la parte superior. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a diverger, ¿no es verdad? Pero es un mismo fascículo. Esta es la vía clásica de la vía córtico-espinal. Nace en el área 4 y va a llegar hasta la médula para estimular las motoneuronas alfa de las astas anteriores. Hay otra que es divergencia en múltiples fascículos. Por ejemplo, la vía espinotalámico lateral o la vía espinocerebelosa. Va de la médula espinal, de las neuronas del asta posterior, luego entra y va a ir por el cordón posterior, por el cordón lateral hasta el cerebelo, pero llega al cerebelo en múltiples fascículos, estimulando las células de Purkinje o las distintas capas que tiene la corteza cerebelosa. Lo opuesto de diverger es que convergencia. La siguiente. Hay una convergencia. Es como cuando ustedes van a la facultad y convergen, pero pueden venir de distintos lugares. Uno viene de la zona norte, de la zona este, oeste, de la sur, del centro. A eso se llama convergencia desde una sola fuente. El otro, el lado derecho, la figura B, se ve una convergencia, pero de múltiples fuentes, lo que les decía,
de la zona norte, la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3. ¿Y qué va a generar? Un estímulo capaz de generar un potencial de acción que va a generar un circuito de convergencia de distintas fuentes para generar un potencial siempre en sentido anterógrado. La siguiente. Ahora, un estímulo puede producir ¿qué? Excitación o inhibición. Dependerá de qué, del receptor. Siempre les doy este ejemplo. Por ejemplo, cuando uno da una clase, la intención que tiene el docente es motivar a que puedan entender, a que puedan, vamos a decir, seguir estudiando y aprendiendo. Pero resulta con que cuando yo escucho el tema del docente que está dictando, resulta que no me es nada interesante, más al contrario es aburridor, no me genera motivación y me produce inhibición. Y dice, yo ya no voy a estas clases porque me aburro, me duermo. Entonces, la fibra de entrada es el docente. A un grupo de alumnos, dependiendo del receptor, va a producir excitación y a otros va a producir ¿qué? Inhibición. Quiere decir que un estímulo excitador puede producir excitación o inhibición. O al revés, un estímulo inhibidor puede producir inhibición o puede producir excitación. La siguiente. ¿Esto qué genera? Un estímulo pasa de una neurona a otra neurona, genera una postdescarga sináptica, es decir, genera un potencial de acción excitador o inhibidor. Ahí tenemos en el lado izquierdo la figura A, está excitando a una neurona y es la salida. Pero en el esquema B vamos a ver que en forma progresiva va estimulando a otras y genera unos circuitos, ¿no? Que van a ser facilitados por un estímulo con una sola entrada. La figura C y D nos va a mostrar también esa cantidad de neuronas que actúan sobre una o dos o tres neuronas, generando una respuesta en sentido anterógrado, una respuesta ya que puede ser excitadora o inhibidora. Y el esquema de la figura D, vamos a ver que existe ¿qué? Una entrada a través de varias neuronas, genera un circuito o inhibe a un grupo de neuronas postsinápticas, luego genera un estímulo de salida y esto vuelve en forma como de retroalimentación. A eso se llama circuito reverberante. Tenemos muchos circuitos funcionales reverberantes. Por ejemplo, la inspiración va a estimular o es producida por un estímulo de qué? De los centros inspiradores, que a su vez que van a generar un estímulo a los centros expiradores. Estos centros expiradores en el tallo van a estimular a los inspiratorios y así tenemos de por vida el circuito de inspiración y expiración. ¿No? Vamos a ver también ese tipo de mecanismo funcional en el corazón, por ejemplo. Tenemos sístole y tenemos diástole. Otro tipo dual, doble, que vamos a decir, es las señales para estar vigil, despierto, y las señales para estar durmiendo o en reposo. La siguiente. La emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Estos circuitos neuronales pueden ser descargados en forma permanente, en forma continua, que generan que una excitación neuronal